Shabbat Shalom, yo soy Shabbat Leo, Shalom. mi papi Esteban. Venimos nuevamente con un nuevo estudio en el día de Dios, que es el Shabbat, el día séptimo de la semana. Y venimos con una nueva enseñanza, con aprender. También nosotros aprendemos en los estudios. Y espero que en el día de hoy les gusten nuestro estudio bíblico en lo que enseñó a través de parábolas Yeshua. Yeshua es el nombre de él en hebreo. Ustedes lo conocieron como Jesús. Cuando nosotros decimos de Yeshua, saben que estamos refiriendo al Mesías. Antes de empezar nuestros estudios, quiero recordarles que si no han suscribido, que por favor lo hagan y también reparten este mensaje a amigos que tienen, familia que tienen, que quieren escuchar la palabra de verdad. Y también no se olviden de poner el dedito para arriba, porque eso ayuda que el canal YouTube lo reconozca como un buen mensaje o buen contexto y lo reparte también YouTube. Y es necesario que la palabra de verdad sea expandido hasta el fines del mundo. Es muy importante y si usted hace eso, nosotros no recibimos nada de, de plata o algo así. Somos un canal YouTube bien chiquito, no recibimos nada, pero nuestra importancia es llevar la palabra de verdad a la gente que necesita. Eh, y si vos pones los deditos para arriba y suscribes, tú sos parte de este ministerio. Y siendo parte de este ministerio, estás dando el mensaje bueno a gente que necesita escuchar. Te conviertes en, eh, digamos, parte de este ministerio bueno que da buenos mensajes. Antes de empezar este estudio, le quiero dar algunas palabras a mi padre, que empiece reunión, este estudio, esta enseñanza, abajo de la dirección del Espíritu Santo, que en hebreo es el Ruach HaKodesh, y a través de una oración. Shabbat Shalom. Que el Señor los bendiga. Damos gracias por el interés que ponen para escuchar la verdad. Estamos viendo señales de Dios. Todo lo que está pasando, no solamente acá en Canadá, acá en California, con los incendios, sino en el este, con el frío, la nieve, las tormentas. Esas son señales que Él ya viene. Tenemos guerras, que también Él dijo, no hagan estas cosas, que mi venida está cerca. Ese es el interés que tenemos de llevar el mensaje de verdad, que es el único que te lleva al verdadero camino. Yeshua es la palabra, porque lo dice Juan, que la palabra se hizo carne. Él estuvo acá para enseñarnos el camino. Él dijo, yo soy el camino. ¿Quién es Él? Es la Torá, es la palabra de Dios. Quiere decir que si sigues a Él, tienes que seguir la voluntad de Él, llevar, hacer y observar su palabra, observar sus mandamientos, sus preceptos, todo lo que Él nos pide que hagamos. Por eso es que estamos acá con el deseo de llevarle la verdad y el deseo de que ustedes que escuchan puedan transmitirlo a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Es algo hermoso, porque él mismo dijo que es hermoso para las personas que llevan su palabra. Quiero que sean partícipes de esto, de llevar la palabra, compartir esta verdad. Pero vamos a comenzar este estudio, como siempre,
pidiendo el poder, la dirección del Espíritu Santo, que es el único que Él lleva la palabra, es el único que convence. Nosotros no convencemos a nadie, sino el Espíritu Santo. Cuando usted recibe la palabra, Él le ayuda a entender, a discernir la verdad. Así que los invito a que nos acompañen en oración para que este mensaje sea un mensaje del cielo, un mensaje de poder, de sanidad, de amor, de todo lo que Él es para ustedes. Los invito a orar. Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra, en este que es tu día que lo santificaste para ti. Gracias te damos porque has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, el deseo de cumplir este mandamiento, de observar este día. Padre, te pido que este mensaje, su Espíritu Santo lo lleve a muchas familias, a muchas personas, y que tú le abras el entendimiento, abras el conocimiento y el deseo de entender, de aceptar y hacer la voluntad del Señor. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad y este privilegio que tú nos das de poder compartir con muchas personas tu santa y divina palabra. Gracias, Padre. Bendice en esta tarde todo lo que sea de decir, todo lo que sea de hacer, para gloria y beneficio de nuestro Señor Yeshua. Padre, gracias una vez más y en ese nombre poderoso oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. En su introducción mencionó mi padre que la palabra se hizo Yeshua, y esta palabra es la Torah. Para los que son nuevitos, la Torah quiere decir instrucciones y enseñanzas del Padre para nosotros. Y esas instrucciones y enseñanzas se encuentran en los primeros 5 libros de tu Biblia. Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Eso es la Torah. Y de ahí es la base de toda la Biblia, la base de las enseñanzas de los profetas y la base de la enseñanza de Yeshua. Hoy vamos a ver sobre eso. Entonces, para que son los nuevitos y para los que son viejitos. En nuestros estudios, que han estado con nosotros por un tiempito, es bueno para recordar, para no olvidar las definiciones de las palabras. Entonces, la Torá, como dije, son los primeros 5 libros de la Biblia en la totalidad. Eso es muy importante para saber. No es parte, no son historias, son las enseñanzas en su totalidad. Y hay que escudriñar las escrituras para entrar a entender lo que la Torá quiere decirnos a nosotros. Y también nosotros usamos, como creyentes en el Mesías Yeshua, usamos el renovado pacto, que lo conociste como el Nuevo Testamento. Y nosotros creemos totalmente en los 4 libros del Nuevo Testamento, que esos son los evangelios: Mateo, Lucas, Juan, el Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Creemos totalmente en las enseñanzas de Yeshua y eso es lo que vamos a mirar hoy. Entonces vamos a entrar en las parábolas de Yeshua, lo que él dijo, lo que él enseñó, y juntarla a la Torah, porque la Torah es él, la Torah la dio él. Él es la palabra de Dios. Y él, Yeshua, no se contradice con el Padre. Los dos son ejad. Ejad es una palabra en hebrea que quiere decir juntos, unión, mismo. Entonces, lo que enseñó y lo que dio el Padre, Adonai, en el Tanakh, es otra palabra en hebrea que quiere decir el Viejo Testamento. Lo que él dio y enseñó no cambia cuando viene Yeshua y lo que él enseñó. Es todo igual, lo mismo. Ese es el trabajo del Mesías. Es renovar, digamos, las enseñanzas, porque lo hemos apartado de la enseñanza del Padre, Adonai. Y Yeshua viene para renovar esas enseñanzas y escribirlas no solamente en nuestras mentes, en nuestras manos,
pero más importante, en nuestros corazones. Haciendo eso, que la ley de Moisés es la Torá, es otra palabra para describir la Torá. Ahora, como está escrita en nuestros corazones, ahora tenemos el deseo, a través de amor, de ser obedientes, porque Él los salvó de nuestros pecados, los sacó de Egipto y caminamos en libertad. Amén. Entonces, vamos a empezar con la parábola del tesoro. Eso es la clave, el tesoro. Entonces, esta enseñanza, que es parábola, está específicamente hablando de un tesoro. Vamos a ver exactamente lo que significa esta parábola. Vamos a través de la escritura, vamos a ver qué quiere decir tesoro, ¿no? Y recuerdo, nosotros todo el tiempo enseñamos que la Biblia se interprete ella sola. Vos buscad las escrituras para definir las escrituras. Usamos la escritura para ayudarnos a explicar las escrituras. Ella es un libro literalmente abierto. Entonces, voy a darle el privilegio a mi padre que lea la parábola del tesoro que se encuentra en Mateo 13, versículo 44. Mateo 13, versículo 44. Y su palabra dice así: además del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a ver la importancia de este tesoro, lo que significa, lo que representa. Tener en cuenta que acá hay un hombre que encuentra este tesoro. Lo que encuentra él es tan de valor que al fin de esta enseñanza, esta persona ha comprado todo el lugar de donde él encontró este tesoro. ¿Te das cuenta algo importante? Por un tesoro normalmente está escondido. Un tesoro normalmente está profundamente en la tierra, ¿no? Es como estar escondido porque tiene tanto valor, ¿sí? Entonces, esta persona tiene que poner su esfuerzo en buscar, en escavar Escarbar. tiempo. Ha hecho por lo menos un estudio profundo en la área que él estaba buscando este tesoro para ir a buscar el tesoro, ¿no? Tiene que ser como un estudio, eh, profundamente buscar, hacer un esfuerzo. No es fácil excavar un tesoro, porque te digo, son escondidos. Tenés que invertir no solo de tu ser, pero de tus finanzas para comprar cosas para ayudarte a excavar, ¿no? Tiempo. Lo que estamos viendo que es una totalidad inmersión en esta trayectoria de esta persona, en esta jornada de esta persona, de buscar la verdad, de buscar este tesoro. Es una totalidad de inversión mental, físico, espiritual, emocional, que esta persona ha invertido, ¿no? La importancia de esta persona de hacer todas estas cosas simplemente porque está buscando un tesoro, ¿no? Es una inversión, totalidad. No estamos, digamos, tibio. Estamos todo adentro.
en buscar, excavar, recibir después del trabajo la recompensa de este tesoro. Tenemos que empezar de una base. Todo lo que Dios dijo y está imprimido en la palabra de Él, en la Biblia, todo Él se refiere a lo espiritual. Cuando Él habla de tesoro, está hablando de la palabra. Y cuando dice que el tesoro está escondido, Él dice en su palabra que escudriñemos su palabra. No que la estudiemos ni que la leamos. Escudriñar quiere decir buscar. Y este pasaje nos habla que ese hombre buscó, escudriñó el mensaje de Dios y lo encontró. Ahora, cuando él dice que vende todo y para conservar ese campo, él está, digamos, sacando todo lo malo de su vida y traer todo lo bueno, comprar lo bueno, para que la palabra esté totalmente en él. Lo que es, cuando él se refiere a campo, se refiere a su vida, su cuerpo, su mente, su corazón, todo se refiere a eso. Quiere que todo eso esté envuelto en la palabra. Tenemos que aprender a escudriñar lo que él dice, porque él no está hablando nada económico. Eso viene después. Si tú obedeces, tú haces sus mandamientos, sus preceptos y observa las fiestas que Él te dice que debes observar. Observa este día que es muy importante para Dios. Él te va a dar lo que tú necesitas y mucho más, porque eso son palabras de Él. Él dice que abrirá las ventanas de los cielos y enviará bendiciones hasta que sobreabunde. Pero todo eso viene después que tú cumples tu voluntad. No lo hace antes para que tú cumplas. Por eso está haciendo este ejemplo, esta parábola del tesoro. La palabra de Dios es más que un tesoro. Es más, no hay dinero en el mundo que tú puedas comprar este tesoro, que es la vida eterna. Ahora, para seguir explicando, y como dijo mi padre, que el tesoro simboliza la palabra, vamos a ver exactamente a través de las escrituras de lo que está diciendo mi padre, que el tesoro representa la palabra. Vamos a ver textos bíblicos que dice exactamente lo que él está diciendo, que la palabra, la Torra, es el tesoro, para que ustedes no crean que nosotros pensamos o inventamos, puede ser la palabra. No, acá no inventamos ni son nuestros pensamientos. Simplemente te enseñamos, mira lo que dice la palabra, lo que representa la palabra. Vamos a ver a través de la palabra que lo que quiere decir tesoro es la palabra de Dios, como dijo él. Más específicamente, la Torá. La Torá es la palabra de Dios. Tienes que aceptar y recibir eso, ¿no? Esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Hemos visto por décadas, por siglos, que gente que enseña la palabra de Dios saca de contexto los versos. Y como sacan de contextos los versos, ahí es cuando vienen sus propios pensamientos, sus ideas y inventan, porque han sacado el versículo afuera de contexto. Pero como nosotros nunca sacamos los versículos afuera de contexto, usamos la Biblia para definir lo que quiere decir. Muchas veces, cuando vos lees una frase o un versículo de la Biblia,
muchas veces tienes que leer los versículos antes o los versículos después para sacar el contexto correcto. Algunas veces tenés que volver uno o dos capítulos antes o uno o dos capítulos después de ese versículo que estás leyendo para sacar mejor el contexto de lo que se está hablando. Acá en el capítulo 13, Yeshua está hablando de una parábola. Vamos a volver un poco para atrás al capítulo 12 de Mateo para saber el contexto de las parábolas que él está enseñando y hablando. De ahí vamos a arrancar para saber qué es el tesoro, ¿no? Para ese contexto vamos a leer Mateo capítulo 12 del versículo 46 al 50. Mateo capítulo 12 del 46 al 50. Y su palabra dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a los que les decía esto dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí vemos que empieza la enseñanza de las parábolas que vamos a ver brevemente hasta que llegamos a la parábola del tesoro. ¿Qué es el contexto? Él está en un hogar enseñando y viene una gente diciéndole, tu familia está allá afuera. Y él responde, mi familia son los que hacen la voluntad, el deseo, el que sigue el corazón del Padre. Esas son todas las mismas palabras. La voluntad del Padre, el corazón del Padre, la mente del Padre, el deseo del Padre, lo que el Padre dio, en otras palabras. Esos son mis discípulos, esos son mis padres, mis madres, mis hermanos, mi familia. Los que siguen, en otras palabras, por fe, creer lo que dio el Padre es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dio el Padre? Es la pregunta. El Padre dio antes de la creación del mundo la Torá, la palabra de Él. Se manifestó a través de su Hijo Yeshua, porque Él es el viviente Torá. Lo dio en Éxodo capítulo 19, cuando está en el monte Sinaí a través de los mandamientos de Moisés. Que los mandamientos de Moisés son la Torá. Hay 613 mandamientos. Están reducidos, digamos, simplificados, digamos, o mejor dicho, tienen el título involucrado en los 10 mandamientos. Ejemplo, el primer mandamiento es Amarás, amar al Dios y amarás no a tenés más otro Dios que Él. Bueno, a través de ese título hay mandamientos que están abajo de ese título. Otro ejemplo, honrar a los madres y al padre. Ese es un título. Abajo de ese título hay mandamientos que pertenecen a honrar y a los madres y al padre. Esos 10 mandamientos en realidad son 10 palabras o 10 títulos que están involucrados en la totalidad de los 613 mandamientos de la Torá, para que sepan. Yoshua, cuando él viene y le preguntan cuál es el mejor o más importante mandamiento, Yoshua les dice amar a Dios y amar al prójimo. Esos son dos mandamientos.
¿Ok? No quiere decir que ahora los 612 o los 611 mandamientos han sido borrados y solamente hay dos. No, esos dos son la base del espíritu, digamos, de la Torah, que está basado en amor a Dios y amor al prójimo. Son toda la totalidad en esas dos palabras, que está basado en amor a Dios y amor al prójimo. Así se trabaja la Torah, los 10 mandamientos y lo que enseñó Yeshua a través de esos dos. ¿Ok? So, a través de esos dos mandamientos que Yeshua dice, está involucrando la totalidad de la ley de Moisés. Amén. Eh, Ya nos ha enseñado por tantos años que creer en Dios es suficiente, porque eso es lo que dice un versículo, cree en el Señor Yeshua y será salvo. Pero ¿quién es? Tenés que averiguar quién es Yeshua para saber si eres salvo. Y que Él es la palabra. Entonces, cuando Él dice también en otro versículo que Él estará contigo todos los días hasta el fin, es la palabra que tienes que tener en tu corazón. Si tú tienes la palabra, vas a ser, como dice acá, cuando dice, extendió su mano hacia los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que están suponiendo que están de frente a él el padre y sus hermanos, la madre y sus hermanos. Y, y él quiere hacer entender y que ver quiénes son sus verdaderos hermanos. Y los toca, así dice, pone su mano sobre sus hombros. Lo está no solamente diciendo esto, sino los toca. Eso Hay una conexión. es una expresión de amor, una expresión de unidad, una expresión de uno, porque eso es lo que él dice en Juan. Tú y yo somos uno. Y los que creen en tú y en el Padre y en el Hijo son uno en nosotros. Al abrazarlo, al tocarlo y enseñar a la gente que estaba en esa fiesta, está diciendo somos uno. Y es la única forma de ser salvo, es la única forma de ser hermano de él. Y si sos hermano de él, vas a ir al cielo, vas a estar con él. Así que eso es muy fundamental, este pasaje, cuando él no que está rechazando a su hermano o rechazando a su madre, sino que está haciéndole ver cuál es la prioridad. Ahora vemos que empieza el contexto de las enseñanzas de las parábolas. Son los que hacen la voluntad del Padre. Son los que siguen la Torah, es eso lo que Él dio, sus enseñanzas y sus instrucciones. Eso es lo que Él dio, el Padre. Entonces, como ese es el contexto, la Torah, tenemos que ver que las parábolas que vienen desde ahí tienen que estar unidos a lo que estamos leyendo ahora, que es la voluntad del Padre. Entonces vemos que las primeras, digamos, enseñanzas de él, que es la parábola del sembrador, dice que le da ejemplo. El que sigue la voluntad del Padre, el que sigue la Torah, es como un sembrador. Y este sembrador empieza a sembrar y llega La digamos, semilla. la semilla, que es la palabra, que es la voluntad de Dios, empieza a caer en diferentes lugares. Eso es lo que está enseñando, ¿no? Y después le explica a los discípulos, esto es lo que quiere decir. Los, la semilla, y te das cuenta que la semilla, como es la palabra de Dios, es semilla buena, que cae en buen camino. Y esa semilla da fruto, ¿no? La semilla, que es la palabra que cae en oídos tapados, ojos que no quieren saber, bocas que no quieren
hablar ni aceptar, caen en diferentes lugares y esa palabra se muere porque esa persona no recibe la Torá. Entonces estamos viendo el contexto. Es que es la voluntad del Padre, es el deseo del Padre, es el corazón del Padre. ¿Tú quieres saber el corazón del Padre? Lee Salmos 119 en la totalidad, ¿ok? Ahí te está enseñando el corazón de David, que es semejante al corazón del Padre. Y ahí te da dando un buen ejemplo en cómo David ama la Torá de Dios. Entonces es eso la voluntad del Padre, que tú ames y deleitas en la Torá de Él. Entonces seguimos en ese contexto. Sigue el contexto que empieza a seguir la enseñanza de las parábolas y otra vez viene a un sembrador que está en el versículo 24 del capítulo 13 de Mateo. Ese sembrador también empieza a sembrar. ¿Y qué pasa? Después que él hace ese sembrada de la semilla, se va o se duerme y viene el enemigo y hace otro tipo de semilla, que esa semilla es, digamos, hierba mala. Entonces, ¿qué pasa? Hay una buena semilla, que es la palabra de Dios, ¿ok? Y hay una hierba mala que no quiere que la palabra de Dios esté viviendo en tu ser. Pero ¿qué pasa? Da el ejemplo que el sembrador o el dueño de esa estancia no las deja las dos crecer al mismo tiempo, ¿no? Porque da el ejemplo que la hierba mala, si la sacas, va a destruir o maldecer o va, digamos, a destruir la semilla buena. So dice que ahí la deja las dos creer. Entonces, ¿qué pasa? Después viene a cultivar, dice todo. Y saca la semilla buena, la pone en buenos lugares y la semilla mala, que es la hierba mala, la lleva a quemar. So hay una separación, ¿no? Eso todo es el contexto. La semilla buena, otra vez, es la voluntad del Padre, ¿no? El sembrador es Yeshua que está dando la palabra del Padre. Estamos viendo el mismo contexto, hermanos, que estamos hablando de la palabra de Dios, que es la Torra, y está enseñando Yeshua y dando diferentes tipos de ejemplos. Semilla, sembrador, todo, tesoro, ¿no? Seguimos en las parábolas que él está dando, que dice, después que se explica, que llegamos al parábola del tesoro, vamos a seguir bajando un poco de esos textos bíblicos para seguir en el mismo contexto. Después que vos lees la parte del tesoro, dice que hay una perla, ¿no? Que esta perla, el cielo es como una persona que tiene dinero, que tiene una perla, ¿no? Que tiene esta perla mucho valor, dice, ¿no? Y esta perla tiene tanto valor, ¿ok? Que él otra vez la quiere obtener. Estamos viendo lo mismo enseñanza usando diferentes palabras para describir la palabra de Dios, ¿ok? Otra vez sigue la misma parábola que está explicando Yeshua que el reino de Dios es como ir a pescar. Y en ese evento de pescar, tiran la red, ¿no? Y en esa red se agarra diferentes tipos de pescados, buenos pescados y malos pescados, ¿no? Y hay una división de vuelta. Entonces,
Todo esto lo que estamos enseñando ahora, que son las parábolas de la pesca, del tesoro, de la perla, de la semilla, todo esto tiene la misma enseñanza que vamos de vuelta al contexto que es la voluntad del Padre. So, para volver a lo que dijo mi padre, que el tesoro simboliza la palabra de Dios, queremos dar evidencia bíblica, que no es nuestro pensamiento o nuestro deseo, que estamos enseñando que todo esto, lo que estamos enseñando de las parábolas, es el deseo del Padre, es la voluntad del Padre, es la palabra del Padre, que es la Torah. Ahora sabemos el contexto de todo esto, ¿no? Y vamos, antes de que diga algunas palabras mi Padre, vamos a seguir investigando a través de la palabra de Dios más evidencia que tesoro en este aspecto, lo que estamos estudiando, es la Torah. Si usted escudriña, como él dice, su palabra, vamos a ver en lo que mal dicho Nuevo Testamento, para que lo entienda. No va a encontrar en ningún lado que cuando el Señor le pregunta a Yeshua qué debían de ser para ser salvos, él nunca dijo, cree en mí. Eso es lo que te han enseñado por muchos años, que solamente creer en él es suficiente. No tienes que hacer más nada, tienes que sentarte en los laureles, que ya sos salvo. Pero cada vez que a él le preguntaron, él se refirió a la palabra. Hemos leído acá, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es salvo, está diciendo. Ese es mi hermano, mi madre y mi hermana. Tenemos que ver que él nunca dijo, cree en mí. El joven rico vino y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, los mandamientos tiene. Son oportunidades que él podría haber dicho, cree en mí, y punto. Pero no, él nunca dijo eso, sino que se refirió a lo que él es, que es la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que tener en mente siempre. Lo que te han enseñado, lo que has aprendido y lo que has creído está falto de la esencia, del poder. Creer en Él está bien, pero tienes que creer en lo que Él es. ¿Cuál es su ADN? Es la palabra de Dios. Si le pregunta a cualquiera de los miles que están los domingos en la iglesia y le preguntan quién es Yeshua, va a sentir una sola respuesta. Es el Hijo de Dios y punto. Y no saben que no es solamente el Hijo de Dios, es la palabra de Dios que tiene que cumplirla. Ese es el camino, él dijo. También hay otra que te han enseñado, que dice que si él lo acepta, él va a vivir toda su vida en ti. ¿Cuál es? Es la palabra, porque es la palabra. Ese es lo que dice toda la Biblia, toda. No solamente creer en él y punto, o ir todos los días, los domingos a la iglesia. Si estás al ir un domingo, estás violando el primer mandamiento que él dio antes de crear el mundo. Él bendijo el sábado. Es un mandamiento. Si tú lees Isaías 56, vas a ver la importancia que dice a todo aquel que observa y hace el sábado las bendiciones que tú tienes. Si haces eso y estás lleno de bendiciones, te imaginas lo que tú vas a recibir de parte de Él si haces todo lo que Él te ha dicho. Tienes que tener en cuenta muchas cosas. Vamos a seguir viendo lo que quiere decir tesoro para darte más evidencia, que es la Torah. Vamos a leer a Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Proverbios capítulo 2, del 1 al 5, estamos definiendo lo que es tesoro. ¿Ok?
para traerlo en contexto, ¿no? Las palabras que Yoshua dijo, estos tesoros, semilla, eh, lo que estamos en el contexto de las parábolas, ¿ok? No las sacó de sus propias ideas, no. Él enseñó de la Torah. Y si la Tanakh y la Torah dicen que la Torah es tesoro, él va a decir, esto es el tesoro, ¿no? Y hay que recordar que la población que él está hablando son todos judíos. So, cuando él está refiriendo al tesoro que este hombre lo encontró, lo buscó y lo encontró, que ellos saben 100%, por ser un grupo que está involucrado en las sinagogas, saben que está hablando de la Torah, ¿no? Y te garantizo eh, que eso es la verdad, porque después que vos estás leyendo y sigues leyendo de la enseñanza de las parábolas, sigues leyendo y vas a encontrar que hay un movimiento de una conversación de entre la población que está escuchando lo que él está enseñando. Y están diciendo en esa conversación la población, ¿cómo este hombre sabe tanto? ¿Cómo este hombre tiene tanta sabiduría y entendimiento de qué? De la Torah, porque eso es lo que único se está hablando. Y están todos como las bocas abiertas, digamos, porque ellos dicen, ¿no es este el hijo de José y María? ¿De dónde ha sacado tantas interpretaciones de la Torah? Porque él es, ¿no? So vamos a través de las escrituras, definir lo que es tesoro, para que demos evidencia que no son nuestros pensamientos, es lo que dice la escritura. La palabra se define ella sola. Lee, Padre, Proverbios capítulo 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la palabra la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Voy a yo ahora leer mi traducción, porque le falta algunas palabras, la traducción de él a la traducción mía. Es bueno tener más de una traducción de la Biblia para sacar más jugo, digamos, ¿no? Porque algunas traducciones dejan algunas palabras afuera. La traducción mía dice que empieza, hijo mío, acepta mis palabras. So, ya estamos hablando de la palabra, ¿ok? Y ahí te está diciendo el contexto de lo que vas a leer es la palabra de Dios. Entonces dice, poné mi palabra como un tesoro, que son mis mandamientos, dentro de ti. So, acá estamos hablando la palabra que es como un tesoro, que ahí lo dice y en la traducción de él no lo dice. Dice simplemente que es la palabra, pero Ya, no dice que es un tesoro. Eso es clave, eso es muy importante. So, entonces está refiriendo acá Proverbios que la palabra de Dios, que son los mandamientos, es un tesoro y ese tesoro lo tienes que tener dentro de ti, ¿no? Sigue diciendo que tienes que escuchar, ser atento a la sabiduría. La sabiduría es otra palabra para describir la palabra de Dios, ¿no? So, cada vez que vos ves en Proverbios que habla sobre entendimiento, habla sobre sabiduría y ahí habla sobre, son tres cosas que habla, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Está hablando sobre la Torah, ¿ok? Para que tú sepas. Inclinar, tener discernimiento,
tener, ser luz, entendimiento, ¿no? Discernimiento, es más que oro, es más que plata, y el que busca ella, la Torah, ¿ok? Que está, es el tesoro, ¿qué vas qué es la recompensa? Es el tesoro que está escondido, y eso es para conocer al Padre. ¿Me entendés? Eso es el contexto de lo que está hablando en Proverbios 2. Estamos viendo que está dando la enseñanza, Proverbios, que la palabra de Dios, que son los mandamientos, que es la Torah, es el tesoro, ¿no? Y te diste cuenta que está usando las mismas palabras que Yoshua dijo. El hombre estaba buscando el tesoro que estaba escondido. Tú tienes que ser tu parte. Ya. Tú tienes que tener la interés, ¿no? De buscar, como dijo mi padre anterior, tener el discernimiento de escudriñar. No te quedes aceptando lo que te están diciendo los domingos de la mañana y decirte a tú mismo, esto es la palabra y lo acepto y no voy a hacer de mi parte una investigación. Porque ¿qué pasa? Que el pastorcito que está los domingos de la mañana está equivocado. ¿Qué pasa? Y vos estás sentado ahí recibiendo un mensaje equivocado y aceptándolo como es la verdad. Y vos no has hecho ningún tipo de investigación. La pérdida es grande. Tú tienes una responsabilidad para escudriñar y verificar. En nosotros también, verificar. Pero ¿sabe qué? Es bien fácil para verificar lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sabe por qué? Porque simplemente estamos leyendo. Estamos leyendo. Ahí estamos verificando. Te estamos haciendo tu trabajo. El Señor dijo en el Antiguo Testamento a los profetas, les dio entendimiento, les dio sabiduría, y todo el pueblo conocido, iban a ellos para saber y entender qué hacer. Si estaban en guerra, consultaban a él. ¿Por qué él tenía inteligencia y la gente no? Eso es lo que te da el Señor cuando estás en él. ¿Tú crees que los profetas nacieron sabios? No, fueron personas que obedecieron a Dios, hicieron sus mandamientos y todo lo que Él le pidió. Y Dios los hizo profetas, los iluminó, le dio sabiduría, inteligencia, poder. El, en Ezequiel creo que dice el Señor, si tú escudriñas las escrituras, no necesitarás que nadie te enseñe, que nadie te predique, porque tú ya sabrás todo. ¿Por qué tanta gente va a escuchar y a escuchar y a escuchar por años y no saben nada? ¿Por qué? Porque no está su espíritu en su vida. Ese es el punto. Cuando tú obedeces a Él y lo aceptas y haces su voluntad, Él te da el espíritu de Él y te da sabiduría para saber las cosas que debes entender, las cosas que debes rechazar. Te da discernimiento la palabra de Dios. Ya hemos dado una evidencia que lo que está enseñando Yoshua es igual lo que está escrito en el Tanakh. Lo conociste como el Viejo Testamento. Es igual. El tesoro es la Torah. Yoshua está siguiendo el contexto de la enseñanza del Padre, porque él y el Padre, como dijo mi padre, son uno. Vamos a dar otra evidencia, que la Torah, que es la palabra de Dios, es tesoro. Quiero que lea mi padre Salmo 119, versículo 162. Salmo 119, versículo 162. Dice el salmista, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos
despojos. Sí. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo, tu palabra amo. Esa palabra ley tienes que borrarla si tienes una Biblia y si estás escudriñando la palabra, borrarla y poner Torah, porque Dios no da ley. Vemos acá que el salmista dice, yo regocijo en tu palabra. Es como un hombre que encuentra un gran tesoro, porque eso es lo que es la otra palabra. Quiere decir que Despojo, despojo quiere decir tesoro. ya. Es otra palabra de tesoro. Entonces la palabra de Dios, que es la Torá, si vos la encuentras, tú vas a regocijarte porque es como encontrar un gran tesoro. Entonces, si sabemos el contexto de todo esto, cuando está hablando Yoshua en la parábola que este hombre encontró ese tesoro y regocija tanto que él compra toda la estancia, ¿ok? Está dando el valor de la palabra de Dios en tu vida. Está hablando y enseñando de la Torah. Y la tristeza cosa es que el cristianismo no enseña nada de lo que enseñó Yeshua, porque no te enseña lo que estamos hablando ahora. El contexto era que seguir la voluntad del Padre. Ese es mi familia. Y como dijo mi padre, si estás involucrado en la familia de Yeshua es porque sos salvo. Más evidencia te lo voy a dar. Quedémonos en Salmo 119. Vamos, Ahora vamos vamos. a ver versículo 11. Versículo 11. A ver lo que dice. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardar hay grande galardón. En guardarlos. A ver, ¿Pero qué? lee del 9 para el 12. El temor de Jehová es limpio, que permanece para No, siempre. Salmo 119. Ahí estás en Salmo 20. No, Ese 19. sí, Salmo 119. 119. Versículo 11. Ahí está. perdón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos? ¿Cuáles son? Sus mandamientos. Y el que no hace sus mandamientos está pecando. Ese es el pecado. Ese es el pecado que Jesús murió en la cruz. Por ese pecado. No porque la gente era ladrona o asesina. No, porque no todos eran así. Y él murió por el mundo. El mundo, ¿qué es lo que, cuál era el pecado? No hacían sus mandamientos. Ese es el pecado. Y acá lo está diciendo, para no pecar contra ti. Vamos a ver la traducción mía. Estamos hablando de tesoro. Esto es la clave. Esto es la base y esto es el contexto. Que el tesoro es la palabra de Dios. La versión mía dice, yo he guardado tu tesoro, que es tu palabra, en mi corazón, para que no peque en contra de ti. So acá está dando más énfasis Más profundo. profundo en lo que quiere decir tesoro. El tesoro es la palabra y los mandamientos de Jehová, de Adonai, de Dios, lo conociste. Y es como un tesoro que David se lo guarda en el corazón. ¿Para qué? Como dijo mi padre, no pecar en contra de él. Entonces, ese es el contexto. So, la pregunta es, hermanos, si Yeshua está enseñando
este contexto la voluntad del Padre, que ya hemos estabilizado que es la Torah, y que lo hace digamos, la foto como un tesoro. Si vos tienes ese tesoro, si vos aplicas este tesoro, si vos ahora estás viviendo dentro ese tesoro, que es la palabra de Dios, que es la Torah, ¿cómo tú crees que vos te vas a convertir? ¿En qué? La respuesta no es nuestra idea. Acá no decimos nada de nuestras ideas. Vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 va a leer mi padre versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículo 5 al 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias. Impactante. Si él está diciendo que la Torah es el tesoro, eso es la voluntad del Padre. Eso es la parábola que él está enseñando a través de todas estas parábolas que él está enseñando. Después de eso, si el tesoro, como te dije, te involucra y vos tenés el tesoro dentro de ti, tu pensamiento, tu manera de vivir es a través de la palabra de Dios, que es el tesoro, vos a través de lo que hemos leído, te has transformado en un Tesoro. tesoro agradable para Dios. Entonces tienes vos valor a Dios, porque tesoro tiene valor. Y lo que hace validad tu vida es que tienes el tesoro que es la Torah dentro de ti. Ahora vos sos válido a la presencia de Dios. Tienes que ver la diferencia, piensa Dios y cómo piensa el hombre. El hombre pasa la vida buscando una economía, un tesoro para vivir bien. ¿Cuánta gente son multimillonarias? Pero cuando mueren no se llevan nada. En cambio, el tesoro que te da el Señor es eterno, tiene más valor, porque te sirve aquí, porque Él te bendice, te guarda, te protege, te provee todas tus necesidades y te sirve para entrar en la presencia de Él por una eternidad. ¿Cuál es más valioso? ¿El tesoro que tiene el mundo, que recibe la persona acá en la tierra, que la tiene como un valor y que se desespera por él? ¿O el tesoro que te ofrece el Señor, que es eterno? La palabra de Dios es eterna, no está borrada, no está abolida. Tenés que meditar en ella, grabártela en tu corazón, porque ella te va a llevar al cielo. Yeshua lo dijo y hay que saber interpretar esas tres, digamos, simples palabras que él dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es él? Como dije hace un momento, es la palabra. Ese es el camino. ¿Cuál es la dirección para que tengas vida eterna? Cumplir sus mandamientos. Él dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad. Yeshua envió al Espíritu Santo para guiarte a la verdad y debes luchar, hacer lo imposible para meterte en este libro, buscar el tesoro que te lleva a la verdad, que es su palabra. Vamos, mientras él va a buscar, volvé a Mateo 13, volvé al Mateo 13. Eh, Empezamos el contexto de las parábolas con el pilar
de la casa que es la voluntad del Padre. Hemos visto que la voluntad del Padre es la Torá. ¿Ok? Ese es el deseo de él. Eso es la pilar, la primera pilar. Después tener la palabra, todas las palabras, ¿no? Que él enseñó. ¿Tú crees si la primera pilar es la voluntad de Dios, que es la Torá, y tener las palabras que está enseñando de la Torá? ¿Tú crees que la última pilar para encajar las palabras, para, digamos, para que las palabras estén, digamos, eh, agarradas a estas dos pilares conectado. o conectadas, si la primera pilar es la voluntad del Padre, que es la Torá, ¿qué tú crees que la última pilar va a ser? ¿Algo diferente? ¿O va a ser la misma? Porque es una casa. Y si el contexto es toda la torre, la última pilar para construir o sostener las parábolas tiene que ser la torre. Mira lo que él dice al fin de las enseñanzas estas de las palabras de la semilla, del tesoro, del sembrador, ¿no? De, del, la otra palabra era del pescador que tira La red. la red. Todo eso son diferentes ejemplos de la torre. So, vamos a ver cómo termina. Esto es impactante, hermanos. Que yo he estado en ministerio por toda mi vida. Mi papi ha estado en ministerio por toda la vida. Mi mamá ha tenido su padre en ministerio toda la vida. Nunca se enseña estas cosas. Es una gran blasfemar no enseñar lo que está enseñando Yeshua. Y ese es el problema que se encuentra en las denominaciones del cristianismo en el día de hoy. No están basados en estas dos pilares. Y la casa se está cayendo, derrumbando. No hay algo para sostener. Mire cómo termina, esto es impactante. Quiero que cuando vos leas esta parte, la tienes que hacer un círculo. Mira lo que va a leer ahora en Mateo capítulo 13, ¿ok? Vas a leer ahora el versículo 52, el versículo 52, y esto así como Yeshua termina estas enseñanzas de las parábolas. Él les dijo, por eso todo escriba, Escriba, escriba. escriba. Él les dijo, por esto todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Voy a dar la versión mía, que es más profunda de la versión de mi padre. ¿Ok? La versión mía dice así. Ahora les dijo después de todo esto. ¿Después de qué? Después de las enseñanzas de la Torre, después de las enseñanzas de las parábolas, después de la enseñanza que es la voluntad del Padre, esa es mi familia. Dice, después de todo eso, ¿ok? Dice, todo escolar de la Torre. Eso es lo que dice mi versión. Todo el doctorado, digamos, de la Torre. Y en mi versión dice que es un discípulo. ¿Quién es el discípulo de Yeshua? Es el escolar, el doctorado, el que enseña la Torá. Es ese el discípulo. Dice que es así este discípulo. Este discípulo está involucrado en el reino del cielo. Es increíble lo que estoy leyendo. Este estudioso de la Torá es parte o es miembro del cielo, del reino del cielo. Y da un ejemplo. Este discípulo que es estudioso de la Torá, que es miembro del cielo, es como un maestro de la casa que trae de tesoro, que es la Torá, que está enseñando la Torá, de cosas que nuevas, no es nuevo, No. es
refrescar, ya, traer nuevas enseñanzas o nuevas, digamos, ejemplos, como está dando ya. Joshua, del tesoro, de la perla. Por eso habló en parábola, para ¿Entendés? darle, Para. Y enseña las cosas viejas, dice acá. Las viejas son antiguas, son las cosas que somos familiar de entender de lo que se ha pasado de generación de generación. Y eso es que la Torre de Dios. ya, Así termina estas parábolas. ya, Empieza con la voluntad del Padre y termina en la otra pilar que vos tienes que ahora ser un estudioso de la Torah para tener un hogar, para enseñar y ser miembro del reino de Dios. ya, Aleluya. amén, Eso es impactable. amén, Eso es lo que Yeshua enseña, ya, ¿no? Eso es lo que Él quiere de ti. Hermanos, escuchas estas palabras de verdad. Estamos simplemente leyendo. ya, Vos no puedes ir en contra de lo que yo estoy enseñando, porque te estoy enseñando y estoy leyendo. No son mis pensamientos. No puedes investigar lo que yo estoy diciendo si es verdad o no, porque estoy leyendo y te estoy poniendo en contexto todo lo que estamos leyendo, para que no haya ninguna confusión. ¿Qué parábola? ¿Qué enseñanzas del Mesías? ¿Quieres ser discípulo? Es lo que leímos. Ser estudioso de la Torah. Aleluya. ¿Quieres terminar con unas palabras? ¿de qué tesoro andas detrás? ¿De cuál tesoro andas detrás y gastando tu vida? Tener un tesoro, tener abundancia. Acá tienes el tesoro. Este tesoro es eterno. Este tesoro no tiene precio, no se desgasta, no se termina. Acá todo lo que hay debajo del sol se va a acabar. No tiene eternidad. Lo que Dios te ofrece tiene eternidad. Es más que un tesoro. Es un tesoro eterno. ¿Estás dispuesto a buscar este tesoro y tenerlo como hemos leído? Que toda tu vida sea abrazando ese tesoro. Eso es lo que significa este hombre que encontró el tesoro y compró el terreno. Él quería que toda su vida, todo su ser abrazara ese tesoro, que nadie se lo arrebatara. Por eso compró el terreno, para que nadie entrara a ese lugar, que es su vida, que es su alma, es su entendimiento, su pensamiento, su caminar, su andar, todo. Quería él que estuviera cobijando ese tesoro. ¿Quieres tener ese tesoro? Busca la verdad y la hallarás. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana y que este mensaje les sirva como base para buscar, andar y obedecer la verdad. Amén. Que tengan un precioso Shabbat y no se olviden, suscríbete y pongan el dedito para que Mucha gente pueda escuchar estas palabras. escuchar la verdad. Porque poniendo el dedito, como dije al principio, YouTube lo reconoce como un buen mensaje y ellos se encargan de distribuirlo, Distribuir. ¿me entendés? Y eso es tan importante que las palabras de verdad de lo que estamos enseñando vaya a los fines del mundo. Si alguien lo escucha y tiene alguna duda, puede mandar un mensaje o una pregunta o un consejo.
estamos dispuestos a aclarar a través de la palabra su problema, su dificultad, su deseo de entender más. Estamos a su disposición. Bueno, Shabbat Shalom, que Dios lo Shabbat bendiga y lo shalom, que veremos la Dios te bendiga. próxima semana. Y los veremos el próximo sábado.